Antes de que su nombre resonara en cada continente, Nazaret era apenas un susurro perdido entre las colinas de Galilea. No figuraba en los registros importantes del Imperio Romano, ni era punto estratégico en las rutas comerciales que conectaban grandes ciudades. Desde lo alto, el pueblo parecía un conjunto de casas de piedra clara, abrazadas por caminos de tierra y pequeños campos cultivados con esfuerzo. Allí no había palacios, ni mercados monumentales, ni templos majestuosos. Solo existía la vida sencilla de familias trabajadoras que dependían del clima, de la cosecha y de la voluntad de Dios. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. El aire fresco descendía desde las colinas, mientras las primeras luces iluminaban lentamente los olivares. El sonido de las piedras moliendo grano rompía el silencio, y el aroma del pan recién horneado llenaba las calles estrechas. Las mujeres organizaban el hogar con disciplina silenciosa, mientras los hombres salían hacia los campos o caminaban varios kilómetros hasta ciudades cercanas como Séforis, donde podían encontrar trabajo en construcciones romanas. Aquella ciudad, con sus calles pavimentadas y edificios decorados con mármol, representaba un contraste profundo con la humildad de Nazaret. La economía del pueblo era frágil. Las familias vivían al límite, dependiendo de buenas cosechas y evitando deudas que podían convertirse en tragedia. Los impuestos romanos eran una carga constante. No solo pagaban tributos al imperio, sino también impuestos religiosos destinados al templo en Jerusalén. En una sociedad tan pequeña, cualquier enfermedad, sequía o pérdida podía alterar el equilibrio de toda una familia. La esperanza de vida no era larga y la incertidumbre acompañaba cada decisión cotidiana. Sin embargo, en medio de esa realidad austera, existía una fortaleza invisible: la comunidad. Nazaret no era simplemente un conjunto de casas, era una red de relaciones profundas. Todos se conocían. Las celebraciones, los nacimientos y los duelos se compartían colectivamente. La sinagoga ocupaba un lugar central en la vida del pueblo. Cada sábado, hombres y mujeres se reunían para escuchar la lectura de la Torá y reflexionar sobre las antiguas promesas. Las palabras de los profetas alimentaban la expectativa de un futuro diferente, de un tiempo en que Dios restauraría a su pueblo. Roma gobernaba con autoridad incuestionable. La región de Galilea era conocida por su espíritu inquieto, y cualquier sospecha de rebelión era reprimida con dureza. Las crucifixiones públicas servían como advertencia brutal contra la desobediencia. La estabilidad era frágil, sostenida por la fuerza militar y el miedo. Muchos soñaban con un líder poderoso, un descendiente del rey David que expulsara a los ocupantes y devolviera la dignidad nacional. La idea del Mesías no era solo teológica, era profundamente política y emocional. En ese entorno creció un niño que pasaría desapercibido durante décadas. Aprendió a caminar por los senderos polvorientos, a conocer los ciclos de la siembra y la cosecha, y a escuchar las historias antiguas que hablaban de pactos y promesas. En el taller de un constructor local, el sonido del martillo y el aroma de la madera cortada se convirtieron en parte de su formación diaria. El oficio requería precisión, paciencia y resistencia física. No era trabajo para quienes buscaban reconocimiento, sino para quienes comprendían el valor de lo duradero. 30 años transcurrieron en anonimato. 30 años compartiendo la vida ordinaria de un pueblo olvidado. Esa larga etapa silenciosa moldeó carácter, disciplina y comprensión profunda de la condición humana. Allí se aprendía el cansancio del trabajador, la preocupación del padre de familia
y la fe perseverante de quienes esperan sin ver resultados inmediatos. Nazaret fue una escuela de humildad constante. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba su curso. Roma expandía su poder, las tensiones religiosas crecían y las expectativas mesiánicas se intensificaban. Pero en las colinas de Galilea, la vida seguía su ritmo antiguo, aparentemente insignificante para los grandes historiadores. Nadie imaginaba que desde ese lugar sencillo surgiría un mensaje capaz de cruzar fronteras culturales, lingüísticas y temporales. Nazaret no tenía ejército ni influencia política, pero estaba preparando algo diferente. En la quietud del trabajo diario y en la repetición de las tradiciones, se estaba gestando una historia que transformaría percepciones de poder, grandeza y reino. Lo pequeño estaba siendo preparado para revelar algo eterno. Con el paso del tiempo, aquel pequeño pueblo continuó su rutina sin imaginar que estaba en el centro de un plan mayor. Las estaciones cambiaban, las cosechas iban y venían, y la vida seguía marcada por el trabajo constante. En las noches tranquilas, bajo un cielo cubierto de estrellas intensas, las familias recordaban las antiguas promesas. Se hablaba de un reino diferente, de justicia verdadera y de una paz que no dependería de ejércitos ni de espadas. Galilea era una región diversa y a veces inestable. Comerciantes, campesinos, pescadores y artesanos convivían en un territorio donde las influencias culturales se mezclaban. Las ciudades cercanas mostraban el poder romano con teatros, baños públicos y arquitectura imponente. Pero en Nazaret la grandeza se medía de otra manera. Allí el honor se encontraba en la fidelidad diaria, en cumplir la palabra dada y en sostener la fe incluso cuando las circunstancias eran adversas. El taller del constructor seguía siendo un lugar de aprendizaje silencioso. La madera debía ser medida con precisión, la piedra tallada con paciencia y cada estructura construida con bases firmes. Ese trabajo formaba más que habilidades técnicas, formaba carácter. Enseñaba que lo invisible, como los cimientos bajo tierra, era lo que sostenía todo lo demás. Las manos que trabajaban con esfuerzo comprendían el valor de lo pequeño y lo duradero. A medida que pasaban los años, la expectativa mesiánica en la región crecía. Algunos predicadores itinerantes hablaban de arrepentimiento y renovación espiritual. El pueblo escuchaba rumores de movimientos en el desierto y de voces que anunciaban que el tiempo estaba cerca. Muchos sentían que la historia estaba a punto de girar en una dirección inesperada. Sin embargo, en Nazaret la vida continuaba sin señales espectaculares. La espiritualidad del pueblo no era ruidosa ni teatral. Era una fe tejida en lo cotidiano, en la oración antes de las comidas, en las bendiciones pronunciadas sobre los hijos y en la confianza depositada en Dios cuando las respuestas no llegaban de inmediato. Esa fe sencilla sería el terreno fértil donde más tarde germinarían palabras capaces de transformar corazones. Cuando finalmente llegó el momento de salir de Nazaret, no hubo desfiles ni ceremonias oficiales. Fue una transición silenciosa, coherente con los años de anonimato. Las colinas que habían sido testigos de la infancia y juventud quedaron atrás, pero su influencia no desapareció. Cada enseñanza futura llevaría la huella de ese entorno, la paciencia del agricultor, la perseverancia del artesano y la esperanza del creyente humilde. Pronto las palabras comenzarían a atraer multitudes. Lo que había sido aprendido en la quietud sería compartido en caminos abiertos, a orillas de lagos y en plazas concurridas. Las parábolas hablarían de semillas que crecen en secreto, de tesoros escondidos en campos y de casas construidas sobre roca firme.
No eran metáforas abstractas, eran imágenes nacidas de una vida real en un pueblo real. Nazaret, aunque pequeño, se convertiría en referencia inevitable. Algunos se sorprenderían al saber de dónde provenía aquel mensaje. Otros cuestionarían cómo algo significativo podía surgir de un lugar tan insignificante. Pero precisamente allí estaba la paradoja. Lo que el mundo consideraba débil o pequeño se convertiría en el punto de partida de una transformación profunda. La historia estaba cambiando, no con ruido de espadas, sino con palabras que penetraban el interior humano. El poder que comenzaba a manifestarse no dependía de estructuras políticas ni de alianzas militares. Era un poder diferente, capaz de cruzar fronteras sin necesidad de ejércitos, y todo había comenzado en la sencillez de Nazaret. Con el inicio de su ministerio público, las palabras comenzaron a recorrer aldeas y caminos polvorientos. Lo que había sido silencio durante décadas se transformó en enseñanza abierta. Multitudes se reunían para escuchar mensajes que hablaban de misericordia, perdón y un reino que no se parecía a los imperios de la tierra. Los enfermos buscaban esperanza, los cansados encontraban consuelo, y los marginados escuchaban que también eran parte del plan de Dios. Las enseñanzas no eran complicadas, pero eran profundas. Hablaban de amar al enemigo, de perdonar 70 veces 7 y de confiar en un Padre que conoce incluso el número de cabellos en la cabeza. En una sociedad marcada por jerarquías estrictas, aquellas palabras desafiaban estructuras invisibles. El poder ya no se definía por la espada, sino por el servicio. La grandeza ya no se medía por dominio, sino por humildad. Sin embargo, no todos reaccionaron con entusiasmo. Algunos líderes religiosos comenzaron a observar con sospecha. Las multitudes crecían, y con ellas las preguntas. ¿De dónde provenía esa autoridad? ¿Cómo podía alguien sin formación rabínica formal hablar con tanta convicción? Y cuando el nombre de Nazaret era mencionado, surgía una duda casi automática. ¿Puede algo bueno salir de un lugar tan pequeño? El momento más revelador llegó cuando regresó a Nazaret. El pueblo que lo había visto crecer escuchó sus palabras en la sinagoga. Al principio hubo admiración. Reconocían su voz, recordaban su familia, sabían de su oficio. Pero pronto la familiaridad se transformó en incredulidad. Aquellos que lo conocían desde la infancia no podían reconciliar la imagen del constructor local con la autoridad del maestro que ahora tenían delante. La expectativa chocó con la costumbre. La reacción fue intensa. La admiración inicial dio paso al rechazo. El mensaje, que era recibido con entusiasmo en otras regiones, encontraba resistencia en su propio pueblo. Nazaret, que había sido lugar de formación silenciosa, también se convirtió en escenario de incredulidad. Fue un recordatorio poderoso de que la cercanía no siempre produce comprensión. A partir de ese momento, el ministerio continuó lejos de las colinas que habían marcado su infancia. Las enseñanzas se expandieron, los seguidores aumentaron y también lo hizo la oposición. Las autoridades romanas vigilaban cualquier movimiento que pudiera alterar el orden público, mientras algunos líderes religiosos temían perder influencia. El mensaje de un reino diferente resultaba incómodo tanto para estructuras políticas como religiosas. Sin embargo, la esencia del mensaje permanecía clara. No se trataba de conquistar territorios, sino corazones. No se trataba de imponer poder, sino de revelar verdad. Las parábolas seguían utilizando imágenes sencillas. Semillas pequeñas que crecen hasta convertirse en árboles, levadura que transforma toda la masa, luz que no puede ocultarse bajo una mesa.
Todo reflejaba la lógica aprendida en Nazaret. Lo pequeño puede tener un impacto inmenso. Con el paso del tiempo, los acontecimientos conducirían hacia un desenlace inesperado y doloroso. La confrontación con las autoridades alcanzaría su punto máximo en Jerusalén. El poder imperial y la tensión religiosa convergerían en un juicio que parecía sellar el destino de aquel mensaje. La cruz, instrumento romano de ejecución, se convertiría en símbolo de derrota aparente. Pero incluso allí, la lógica de Nazaret se mantuvo. Lo que parecía el final sería interpretado por sus seguidores como el comienzo. La muerte no detendría la expansión del mensaje. Al contrario, la convicción de que algo trascendental había ocurrido impulsó a sus discípulos a salir más allá de Galilea, más allá de Judea y eventualmente más allá del Imperio Romano. Décadas después, comunidades surgirían en ciudades lejanas proclamando un mensaje nacido en un pueblo casi desconocido. Roma, con todo su poder militar y arquitectónico, no podría contener una idea que viajaba de corazón en corazón. Nazaret nunca fue capital ni centro estratégico, pero su nombre quedaría ligado para siempre a una transformación espiritual sin precedentes. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Nazaret, no se piensa en su tamaño ni en su economía. Se recuerda como el lugar donde lo ordinario se convirtió en extraordinario, donde la humildad preparó el camino para una revolución silenciosa, donde la grandeza comenzó sin ruido, sin ejércitos y sin tronos. Nazaret demuestra que la historia no siempre nace en palacios. A veces comienza en talleres sencillos, en caminos de polvo y en comunidades pequeñas que el mundo ignora. Y desde allí puede surgir algo capaz de cambiarlo todo. Después de aquellos acontecimientos decisivos, el mensaje continuó expandiéndose más allá de las fronteras que alguna vez parecieron definitivas. Los discípulos, hombres comunes sin poder político ni entrenamiento militar, comenzaron a viajar por rutas comerciales que conectaban Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. Lo que había comenzado en la quietud de Nazaret ahora cruzaba mares y atravesaba imperios. Las comunidades que surgían compartían una convicción profunda. El reino anunciado no era territorial, sino espiritual. No dependía de templos monumentales ni de estructuras visibles. Se reunían en casas sencillas, partían el pan juntos y recordaban las enseñanzas que hablaban de servicio, compasión y esperanza eterna. La fuerza del movimiento no estaba en la imposición, sino en la transformación interior de quienes lo aceptaban. Con el paso de las décadas, incluso dentro del mismo Imperio Romano, comenzaron a surgir cambios inesperados. Aquella fe nacida en un rincón olvidado empezó a influir en culturas diversas. Personas de diferentes lenguas y tradiciones encontraban significado en un mensaje que había sido moldeado en la sencillez de Galilea. Roma, con toda su arquitectura impresionante y su poder militar, jamás habría imaginado que una aldea como Nazaret quedaría inscrita en la memoria universal. El contraste es evidente. Las ciudades imperiales buscaban dejar huellas en piedra y mármol. Nazaret dejó una huella en la conciencia humana. Los imperios se levantan y caen. Sus monumentos se erosionan con el tiempo, pero las ideas capaces de transformar el corazón trascienden generaciones. Lo que comenzó sin ejército, sin riqueza y sin influencia política, terminó influyendo en la historia global. Hoy, cuando historiadores analizan el siglo I, observan tensiones políticas, conflictos religiosos y dinámicas sociales complejas. Sin embargo, entre todos esos factores, emerge la historia de un pequeño pueblo que parecía insignificante. Nazaret demuestra que el escenario de los grandes cambios
no siempre coincide con los centros de poder. A veces, el origen de lo trascendental se encuentra en lugares que el mundo considera irrelevantes. Caminar por Nazaret hoy es recordar que la grandeza puede nacer en silencio, que la preparación invisible puede tener consecuencias eternas, que lo cotidiano, cuando se vive con propósito, puede convertirse en el punto de partida de algo inmenso. La historia de este pequeño pueblo invita a replantear cómo entendemos el poder, la influencia y el significado verdadero de la grandeza. Así, Nazaret permanece no como símbolo de dominio político, sino como recordatorio de que lo pequeño puede cambiarlo todo. Entre colinas humildes y caminos de polvo, comenzó una historia que continúa resonando siglos después. Y quizá esa sea la lección más profunda: nunca subestimar los comienzos sencillos.